Y en una nueva edición de Extended Play le doy la bienvenida a Sofía Cifuentes. Bienvenida, Sofía. Gracias, Enrique, un gusto estar acá. Para mí también, Sofía es psicóloga. eh, Entiendo por lo que sé que Sofía no estudió aquí en Buenos Aires. Ella vive en el Tigre, decime si digo algo que está mal, pero viene de mucho más lejos. Y vamos a empezar por preguntarte, ¿cómo llega Sofía hasta la psicología? Bueno, llegué al finalizar la secundaria viendo mis opciones. Ahora con la edad me animo más a contar esta historia. Antes no la contaba, pero yo siempre tuve el deseo de leer la mente de las otras personas cuando era chica, ¿no? Después en un momento eh, quería ser bruja, con todo lo que eso conllevaba, también de chica. Y bueno, y se ve que algo de eso, bueno, tenía que ver con una inquietud en relación a por qué nos pasa lo que nos pasa, qué le pasa al otro por la cabeza o por qué determinadas reacciones o respuestas. Y bueno, siempre he sido muy curiosa acerca de qué nos pasa por dentro. Así que un poco con esa base elegí la carrera, entre otras opciones. Eh, y bueno, comencé a estudiar. Yo estudié en Colombia, hice mi formación profesional en Colombia, la carrera de psicología. Y bueno, posteriormente hice estudios de posgrado, estudié en España 3 años. Al cabo de ese tiempo viajé a la Argentina, me instalé en Buenos Aires y para poder ejercer, bueno, convalidé mi título en la UBA. Ah, eh, claro. claro, Seguramente te solicitaron eso, que validaras el título aquí. claro, al ser una profesión del área de la salud, el título tiene que estar convalidado para que sea, bueno, un ejercicio legal de la Claro. psicología. Así que hice también el proceso de convalidación y bueno, y posteriormente he seguido estudiando. Realmente muy poco tiempo he estado sin estudiar a lo largo de mi vida. Eh, Particularmente en Buenos Aires hice la formación en clínica psicoanalítica con adolescentes y adultos. Después me interesé en el tema de la orientación vocacional como una práctica como muy específica, con una población muy específica. Eh, Hice algunas formaciones ligadas a la coordinación de grupos. En una época trabajé en un ámbito comunitario con grupos de mujeres y ya en los últimos años te diría que después de la pandemia empecé a interesarme, no porque empezar ahí, pero eh, a partir de mi trabajo con mujeres y en comunidades, empecé a sostener algunas preguntas que me llevaron a estudiar, eh, bueno, un modelo de trabajo, un modelo terapéutico de trabajo con el trauma emocional, simple y complejo. Eh, bueno, esto un poco a raíz de ver también en el propio consultorio, bueno, casos que no avanzan, casos en los que realmente por más trabajo que hay no se alcanza, digamos, con la palabra, aquello que genera el malestar. Y bueno, ahí se me instaló una pregunta, ¿no? Bueno, hay cosas que son muy profundas, hay cuestiones que ocurren en las vidas de las personas que son muy difíciles de sortear. Mm. Y entonces, bueno, ahí tomé la decisión de ir un poco más allá e investigar sobre cómo se trabaja con lo traumático, eh, que tiene una naturaleza realmente muy distinta de la de los problemas eh, que se suelen tratar en los espacios psicoterapéuticos en general, Claro. ¿no? Sí, 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 sin duda. ¿Cuál fue esa pregunta que se instaló en Sofía? Bueno, la pregunta fue si es posible modificar las huellas o los efectos de experiencias difíciles, de experiencias que nos dejan marcados.
¿no? Y que claramente aparecen a lo largo de la vida como obstáculos, eh, obstáculos al crecimiento, obstáculos a, bueno, al desarrollo de la propia persona, ¿no? Eh, Particularmente la pregunta me surgió por relacionada con el trauma ligado al abuso sexual, que es mucho más común de lo que uno cree, desafortunadamente. Y bueno, y trabajando con mujeres en comunidades que no necesariamente son comunidades educadas, más bien son bastante vulnerables, la incidencia del abuso en la historia de las mujeres era superior al 80%. Y entonces, bueno, te das cuenta que hay cuestiones estructurales que hay que trabajarlas de alguna manera, ¿no? Porque un poco de eso también depende que una persona pueda crecer, que pueda sortear las dificultades de su propia vida adulta, ¿no? Y fue con eso con lo que me encontré en ese momento. Y ahí quedó sembrada la semilla y después en mi propia práctica de consultorio empecé a encontrar que no, bueno, que había experiencias adversas, algunas más graves que otras, pero sin duda experiencias que dejan una huella y que a veces son difíciles de asociar a las palabras, ¿no? Que son experiencias de las que no se puede hablar porque a veces no falta la palabra, porque no hay un recuerdo muy concreto, porque hay una duda acerca de si lo que piensas o crees o sientes que te pasó o no. Eh, pero hay sobre todo sensaciones en el cuerpo, manifestaciones en la vida anímica, en las emociones, ¿no? Eh, y sobre todo la repetición de una dificultad que se instala y con la cual, digamos, no se puede eh, lidiar. Así que bueno, esa es un poco la historia de cómo he llegado hasta acá y un poco en qué estoy ahora. Eh, Sofía, mientras vos estabas hablando, yo pensaba, bueno, ¿cómo impactó en tu interior el haber descubierto este tipo de, son traumas o posibles estrés postraumático de determinadas situaciones tan graves? claro. Eh, ¿Qué fue lo que movilizó, qué se movió adentro tuyo cuando empezaste a tomar contacto con todo esto que decidiste asistir? Mm. Bueno, en principio, un poco la sorpresa de encontrar que estas experiencias son muy frecuentes. Bueno, en segundo lugar, bueno, como una suerte de enojo generalizado, ¿no? Porque, eh, bueno, porque todas estas experiencias hablan de, digamos, también de condiciones del contexto. Ujú, Eh, ujú. Esto que te contaba del trabajo con grupos de mujeres que están en condiciones socioeconómicas muy complejas y que tienen una incidencia tan alta de experiencias traumáticas, bueno, a mí en principio eso me produjo, Seguro, eh, bueno, como mucho enojo en general, ¿no? ¿Cómo claro, puede ser que tal cual. esté tan estructurado, que sea tan estructural esto, ¿no? Ujú. Bueno, y por otra parte, eh, el trabajo de lo comunitario, bueno, incluye eh, poder pensarnos, ¿no? A nosotros mismos y a las personas con las que trabajamos como, bueno, como sujetos de salud, es decir, como con una potencia de desarrollo, ¿no? Y que el hecho de haber tenido experiencias difíciles o traumáticas, si bien ha dejado una huella, no necesariamente implica que quedemos fijados a eso. Y entonces, también desde esta perspectiva, bueno, entender que eso es posible de ser trabajado, ¿no? Mucho se trabaja de manera comunitaria y mucho se trabaja en grupo, por supuesto, pero bueno, después hay cuestiones de la historia singular de cada uno que, bueno, viene bien trabajarlo de manera individual, ¿no? Eh, Entiendo Así entonces que que, vos compaginás, por un lado, el trabajo comunitario
y por otra parte, por ahí el trabajo personal con alguien que necesite algún acompañamiento particular. Sí, así es, sí, sí. Igualmente el trabajo en grupos, bueno, es un trabajo que tiene un cierto alcance, ¿no? Porque, bueno, las experiencias difíciles, no todas las personas están en contacto, digamos, con esa experiencia, ni tienen ganas de estar en la misma medida que los demás. Y entonces el trabajo comunitario y grupal está más orientado a fortalecer los aspectos en los que sí las cosas funcionan, poder brindar herramientas que ayuden un poco a irse acercando a este proceso más de entrar a mirar eso que ocurrió, pero en general es fortalecer y promover todo aquello que sirve o que ayuda, ¿no? Y bueno, también pensar y reflexionar en conjunto acerca de, bueno, ¿por qué será, ¿no? ¿Qué habrá atrás de este fenómeno? Pero eso en términos grupales, pero lo individual me parece que es necesario porque Claro, cada claro. uno tiene una historia muy particular, ¿no? Claro, supongo, y esto corregime si mi entendimiento Ujú. es correcto, que el aspecto grupal les hace a las personas darse cuenta quizá que pueden poner, que tienen la capacidad de poner en palabras para llevar después eso a un lugar más privado y por ahí eh, desenmarañar todo eso que es tan fuerte, ¿no? En situaciones de abuso. Sí, y ayuda a no sentirse solo o sola, ayuda a darse cuenta de que no es algo excepcional lo que te ocurrió, que no tiene que ver con quién eres o cómo eres, ¿no? Tal cual. Que es algo que tiene un lugar dentro de una estructura más amplia, que obedece, digamos, a otras variables que no son eh, necesariamente una responsabilidad propia, ¿no? Exacto. Ayuda a desculpabilizar muchísimo, Muy eh, importante. escuchar la experiencia de otras personas que han vivido experiencias similares, alivia, o sea, alivia en el sentido de eh, saberse contenido y al mismo tiempo entender eh, que es algo que es mucho más complejo de lo que uno en principio imagina que es, ¿no? Eh, Particularmente el abuso sexual tiene unas características propias, ¿no? De, como fenómeno, mucha culpa, eh, una dificultad enorme para poner la responsabilidad donde tiene que estar, ¿no? Entonces, Tal cual. toda la culpa va hacia adentro, se asume que eso ocurrió por alguna característica o por alguna cualidad o defecto, ¿no? De la víctima, en este caso. Bueno, ni qué decir cuando se trata de casos en los que quien comete, digamos, el delito es alguien cercano o alguien que se supone que cuida, ¿no? Tal O que cual. acompaña. Bueno, imagínate la desorganización que genera esta experiencia. Entonces, trabajarlo en lo grupal arma sobre todo este sostén para empezar a considerar la posibilidad de acercarse a esa experiencia para trabajarla y para encontrar una manera de atravesarla, ¿no? Mientras tanto, como todas las experiencias traumáticas, son experiencias que no están necesariamente olvidadas, sino que más bien están como enfriadas, quedan Mm, como congeladas, aisladas, están ahí y generan, por supuesto, tienen unos efectos sobre todo lo que va ocurriendo hacia adelante, pero quedan como desconectadas del resto, ¿no? Y solamente cuando algún elemento de la experiencia actual eh, toca una fibra similar, se vuelven a activar. ¿No? Que bueno, esto es digamos, el mecanismo de lo postraumático, ¿no? claro, exacto. Sí, sí, de alguna manera la persona trata de defenderse de eso tan fuerte que impactó, ¿no? Así Eh, es, sí, sí. muchísimas gracias. Hasta aquí estamos en la mitad de nuestra entrevista. Fue muy claro cómo explicaste. Me gustó esa parte
no me gustó. A ver, eso. Es una Mm, manera de decirlo, pero quiero decir, fue muy mm, gráfico eso de explicar que la persona congela lo que le ha pasado, como que lo deja ahí en suspenso, pero está bien. presente, ¿no? Sí, Eh, así es. También una última cosa en por relación a favor, esto, es que, o sea, las experiencias traumáticas dejan una huella, pero esa huella no es inamovible. Esa huella se puede trabajar de tal manera que afecte lo menos posible la vida de una persona hacia adelante y entonces que podamos pasar del estrés postraumático al crecimiento postraumático, ¿no? Que es todo un movimiento que ocurre una vez que se ha podido procesar esa experiencia difícil. Así que bueno, también es importante mirarlo desde esa perspectiva, ¿no? sin duda, sin duda. Muchísimas gracias. Nos detenemos un instante y vamos a regresar.